Amada familia, muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde tú te encuentres. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo especial, 365 días íntimos con Dios. Recordemos que estamos aquí no solamente para leer la palabra, sino para escudriñarla, para reflexionarla, para ser confrontados por medio de ella y permitir que sea Dios quien transforme nuestro corazón. Así que dispongámonos en esta mañana, porque sabemos que Dios, nuestro Padre Celestial, a través de su palabra, tiene algo que decir a nuestra vida. Amén. Padre amado, Padre Santo, Papito precioso, Dios sublime y eterno, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias por tu amor, por tu verdad. Gracias porque hemos abierto nuestros ojos, Señor, para poder contemplar la hermosura de tu gloria. Y queremos darte las gracias, papá, porque eres tú quien tienes el control de todo de nuestras vidas. Gracias porque nos tienes aquí reunidos, Señor, en un mismo sentir, con hambre y sed de ti, de tu palabra, de tu presencia, glorioso Dios. Venimos con un corazón sediento, Señor, un corazón dispuesto a escucharte. Y por eso te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, entrando a lo más profundo de él. Que seas tú, Señor, guiándonos a toda verdad a través de este estudio. Que seas tú, Señor, haciendo la obra en cada una de nuestras propias vidas, Señor. Padre, también te queremos pedir perdón por nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. Venimos ante ti, Señor, con un corazón para que seas tú limpiándolo de toda inmundicia, que seas tú dándole orden, Señor. Así que, papá, derrama tu gracia y tu poder sobre nosotros. Quita tu orgullo y tu altivez. Te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender toda la verdad. Así que, Espíritu Santo, guíanos, ilumínanos, danos discernimiento y comprensión de ella. Te lo pedimos, glorioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estamos a 13 de mayo, ya vamos para la mitad de este mes. Rocío, a la mitad de este mes. Ya, ¿Cuáles son Rafael. las citas de este día, Rocío? Primera de Samuel 14 de la 1 al 52, Sí. Juan 7:30 al 53, Ujú. Salmo 109 del 1 al 31, Proverbios 15, 5, 7. Eso, excelente. Muy bien. Entonces vamos a empezar con 1 Samuel 14:1. Juanita, ¿estás por ahí, Juanita? Sí, aquí estamos. Eso. Vamos a empezar a leer Ok. 1 Samuel 14. Primero Samuel 14. Ok, dice. mm, Primera, ok. Entonces, bueno, Joab, hijo de Zeruia, comprendió que el rey estaba de menos a Absalón. Entonces hizo venir a ¿Será que si estamos leyendo dónde es? ¿1 Samuel 14? ¿O estás leyendo segunda? Yo creo que segunda. Ok, a ver, primera de Samuel 14. Entonces mira a ver y luego entonces tú haces el 15. ¿Listo, Juanita? Sí, sí, listo, sí, sí, está Vale, bien. de una. Vamos a empezar ahí, Rosy. Adelante, por favor. Palabra de Dios. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitof, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Eli,
sacerdote de Jehová de Silo, llevaba el ephod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabá. Dijo, pues, Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jonatán los ha entregado a Porque nuestra Jehová, mano, porque Jehová, perdón, los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jonatán los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonathan y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con y con Jonatán. Jonatán. Eso, muy bien. Versículo 22, Raquelita. Amén, maestro. Dice, asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Perdón. Del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría.
pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo, diciendo: Tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo: Maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos. ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl, diciendo: El pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: Vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: Esparcíos por el pueblo, perdón, y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Amén. Y él Hasta dijo: ahí. Gracias, Amén, Raquelita. amén, Juanita, gracias. versículo 35. Sí. Saúl edificó un altar al Señor y ese fue el primer altar erigido por él. Saúl dijo a la tropa: Bajemos esta noche a perseguir a los filisteos. Los saquearemos hasta que despunte el alba y no les dejaremos ni un solo hombre. Ellos respondieron: Obra como mejor te parezca. Pero el sacerdote dijo: Consultemos a Dios aquí mismo. Entonces Saúl interrogó a Dios: ¿Debo bajar a perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos, en las manos de Israel? Pero Dios no le respondió nada aquel día. Saúl dijo entonces: Adelántense ustedes, todos los dignatarios del pueblo, infórmense y vean en qué consiste el pecado cometido hoy. Porque por la vida del Señor, el Salvador de Israel, aunque se trate de mi hijo Jonatán, morirá seguramente. Pero nadie le respondió nada. Saúl dijo a todo Israel: Ustedes se quedarán de un lado y yo y mi hijo Jonatán de otro. El pueblo dijo a Saúl: Obra como mejor te parezca. Saúl dijo al Señor: Dios de Israel, danos una respuesta exacta. La suerte cayó sobre Saúl y Jonatán, mientras que el pueblo quedó libre. Ahora añadió Saúl: Echen la suerte entre mi hijo Jonatán y yo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Saúl dijo a Jonatán: Cuéntame lo que has hecho. Él le respondió: Simplemente he probado un poco de miel con la punta del bastón que tenía en la mano. Aquí estoy, dispuesto a morir. Saúl dijo: Que Dios me castigue si tú no mueres, Jonatán. Pero el pueblo replicó a Saúl: ¿Cómo va a morir Jonatán, que ha obtenido esa gran victoria en Israel? De ninguna manera, por la vida del Señor, no caerá por tierra ni un solo cabello de su cabeza, porque él ha actuado hoy con la ayuda de Dios. Así el pueblo libró a Jonatán y él no murió. Saúl dijo, Saúl dejó de perseguir a los filisteos y estos se fueron a su tierra. Una vez que Saúl asumió el poder real sobre Israel, hizo la guerra a todos sus enemigos de alrededor: a Moab, a los amonitas, a Edom, a los reyes de Saba y a los filisteos. Donde quiera que iba, salía victorioso. Hizo proezas, derrotó a Amalek y libró a Israel de aquellos que lo saqueaban. Sus hijos fueron Jonatán, Isbi, Malquisúa. Sus dos hijas se llamaban la mayor Merab y la menor Mical.
La mujer de Saúl se llamaba Ahinoam, hija de Ahimaaz, el jefe de su ejército. Se llamaba Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Quis, el padre de Saúl, y Ner, el padre de Abner, eran hijos de Abiel. La guerra contra los filisteos fue muy encarnizada durante toda la vida de Saúl, y siempre que él veía a un hombre valiente y aguerrido, lo incorporaba a sus filas. Muy bien, excelente, muchas gracias. Gracias. Rosy, ¿tienes algo para compartir? Bueno, pues el hijo de Jonathan, hijo de Saúl, con su escudero, se puede decir, tomaron la decisión, ¿verdad?, de ir a ver si podían ir con los filisteos y ver si los podían, pues, ahí, atacar. Pero también entiendo que había filisteos con ellos. Y los filisteos sí les dijeron que pasaran y ellos llegaron y también los fueron atacando conforme iban llegando, y iban cayendo y los iban recibiendo el escudero, los iba matando. Ujú. Pero después hubo una revuelta y luego entre ellos mismos estaban también matando, ¿no? Entonces ahí hubo una confusión. Eso es lo que entiendo en la parte que me tocó. Listo, mi Rosy, muchísimas gracias. Raquelita, Sí, clara, maestro, simple y concisa. sí, maestro. Dice aquí que em, desde el versículo 22 dice que estaban escondidos en el monte de Efraín, estaban en una batalla con los filisteos, y Saúl había juramentado al pueblo que cualquiera que comiere antes de caer la noche iba a ser maldito. El pueblo estaba cansado y estaba desfallecido, y entraron en un bosque a donde había miel. Dice que corría la miel. Jonatán no sabía que el papá había dado esa orden que no comiera nadie. Y él probó la miel y dice que sus ojos fueron abiertos. Y el pueblo también le dijo a él de que de la orden de su papá. Y entonces él les dijo de que si ellos hubieran comido de esa miel, también ellos estuvieran con sus ojos abiertos. Ujú, O sea, podemos ver aquí que el rey Saúl tomaba decisiones a lo loco, ujú, y pues hacía el pueblo y estaba en batalla y estaba desfallecido, sin fuerzas, porque no habían podido comer nada por orden del rey Saúl. eh, Decisiones equivocadas a veces tomamos a la ligera, sin antes de consultar a Dios. Y no solamente nosotros vamos a sufrir las consecuencias, sino que todas las personas que nos rodean. ujú. Y eso no está bien. Solamente, Listo, maestro. muy Otra bien. cosa que se me olvidó también, que Saúl pidió que trajeran el arca, ¿no? Porque eso les iba a llevar a la victoria. Ujú. Listo, Gracias. muy bien, gracias, mi Rosy. Y Juanita, ¿tienes algo que compartir, Juanita? Bueno, sí, yo lo que aprendo o entiendo es que, pues, en el caso de Jonathan, él actuó, su iniciativa fue basada en la fe que él tenía en Dios y hizo una influencia positiva en su escudero que lo seguía, que lo siguió en todo lo que hizo. Dios le confirmó. Cuando este niño, Jonathan le pide confirmación y Dios le confirma Ujú, esa actuación de él. Y en el caso de Saúl, pues como que veo que allá empieza a haber orgullo, ahí es imprudente porque lo que hizo pues debilitó al pueblo y la consecuencia de eso es pues que el pueblo estaba demasiado cansado. Entonces, pues ir cuidando nuestro corazón conforme vayamos obteniendo victorias. ujú.
Muy bien. Gracias, mi Juanita. Gracias. Gracias. Gracias, Juanita. Rosy y Raquel, gracias. Bueno, la fe que avanza con Dios, aquí vemos dos cosas. La fe que avanza con Dios, pero también un gran peligro de actuar sin sabiduría. Porque cuando Dios está con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros, una sola vida obediente puede cambiar completamente una batalla, ¿cierto que sí? Porque Amén. aquí Israel estaba viviendo un tiempo difícil. Los mismos filisteos estaban dominando militarmente y aquel pueblo tenía miedo. Y parecía que todo estaba en contra, ¿cierto? Pero en medio de ese panorama aparece ¿quién? Aparece Jonatán, un hombre con una fe totalmente diferente, porque mire que él no mira solamente el tamaño del enemigo, sino que mira es directamente el poder de Dios, ¿sí? Aquí vemos algo hermoso, y es que la fe verdadera no espera condiciones perfectas para confiar en Dios. ¿O sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Tenemos que esperar ese momento perfecto para confiar en Dios? ¿O cuando No, todo salga bien? en ¿Verdad todo que no? momento debemos de tener fe en Dios, Ujú. porque Él tiene el control de todo. Las condiciones no pueden limitarnos para nosotros tener una verdadera fe, ¿cierto que sí? Sí, mi amor, Pero ya también estaba. aquí al mismo tiempo veremos a Saúl tomando decisiones impulsivas, guiadas más por la presión, lo que decía el pueblo, lo que decían las otras personas. No supo tampoco esperar en Dios en relación a una respuesta, ¿cierto? Pero le faltaba algo importante dentro del campo espiritual o el campo dentro de la parte de la fe, y es el discernimiento espiritual, ¿cierto? Entonces, ese capítulo nos enseña que las victorias no dependen de la fuerza humana, sino de caminar alineados con quién, con Dios. No es lo que yo creo, no es lo que yo piense, no es lo que las otras personas piensen, sino lo que Dios diga. Amén. En el capítulo 14 vemos a Jonatán y su escudero que deciden acercarse al campamento filisteo. ¿Sí? Y dijo en el versículo 6, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. ¿Qué significa o por qué se referían ellos a incircuncisos? ¿Por qué creen ustedes? ¿A quiénes se refieren ellos? Se refiere incircunciso, quiere decir que no se han circuncidado como tenían, eh, no sé cómo decir, que lo que ellos hacían por mandato Ujú. de Dios que tenían que circuncidarse. Bueno, los circuncisos era un término despectivo utilizado por los israelitas para designar a los mismos gentiles o a los enemigos. ¿Ok? Gentiles y enemigos, porque no hacían parte del pueblo de Dios. Segundo, también se referían a aquellas personas que no estaban dentro del pacto con Dios, ¿sí? Porque era un recordatorio para ellos. Y es por ello que se refieren a ellos como incircuncisos, ¿sí? Pero en ese en ese versículo 6 dice a lo último. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Mire dónde estaba la fe de Jonatán, ¿cierto que sí? ¿Dónde estaba la fe de Jonatán? Porque mientras el ejército estaba paralizado por el miedo, Jonatán decide avanzar. Y es por eso que sus palabras revelan un corazón lleno de fe. O sea, nada impide avanzar
nada impide a Jehová salvar con muchos o con pocos. Y dígame si no es una declaración poderosa. ¿Mm? Jonatán entendía que la victoria no dependía del número, sino de la presencia de Dios, porque era un hombre que sabía quién era Dios, cuál era su poder y qué hacía Dios cuando se confiaba en él. Amén. Entonces, quiero que entendamos una cosa en ese capítulo 14, y es que la fe genuina no depende de las circunstancias visibles, sino de la confianza en el poder de Dios. Y así como lo dice en 2 Corintios, creo que 5:7, que dice que ya no andamos, ya no somos de los que andamos según la vista, sino por fe. Amén. Entonces, no nos enfoquemos solamente en el tamaño de las dificultades, sino que recordemos que Dios sigue siendo más grande que cualquier circunstancia, que cualquier batalla. Aquí en Colombia estamos viviendo un momento difícil en relación a las elecciones presidenciales. Y veo algo tan, pero tan oscuro detrás de todo esto, pero tan oscuro, que yo solamente le digo, Señor, tú tienes el poder para poder cambiar esta situación. No entregues el país en manos de guerrilleros. No entregue el país en manos de hombres sanguinarios, porque eso es lo que quiere el enemigo, apoderarse de esta hermosa nación. Entonces, uno a través de la fe simplemente coloca las situaciones en manos de quién? En manos de Dios, ¿cierto que sí? Del versículo 24 al versículo 46 se habla sobre el voto imprudente de Saúl, porque Saúl hace un juramento apresurado. Oiga, no viene de Dios, es algo apresurado, prohibiendo al pueblo comer durante la batalla. Y dice el versículo 24, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo, cualquiera que coma antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Primero dijo, maldito sea el hombre que coma. Y miren lo que dice el 29. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. O sea que el mismo Saúl el mismo Jonatán fue en contra de su padre, porque Jonatán era un hombre de fe. Saúl era un hombre que era más emocional al momento de tomar decisiones. Entonces, ¿por qué tomó Saúl esa decisión? Simplemente por medio de la presión. ¿Sí? En lugar de fortalecer el pueblo, ¿qué fue lo que hizo? Los cargó innecesariamente. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Agotamiento, desorden, confusión espiritual. Pero también aparece algo muy delicado. Saúl estaba tan enfocado en mantener autoridad y apariencia que dejó de discernir correctamente lo que Dios quería. Y mire que Jonatán, sin saber del juramento, prueba la miel. ¿Y qué es lo que hace? Recuperó las fuerzas. ¿Qué muestra esto, familia? La sabiduría práctica y las decisiones impulsivas, o la sabiduría de Jonatán, mientras que Saúl era un hombre que tomaba decisiones impulsivas. Pero llega un momento donde Saúl consulta a Dios. Les hago la pregunta, ¿recibe respuesta de Dios? A No, ver, hello, ¿dónde está familia? Estoy solo por aquí. no, no reciben. En el versículo 37 dice, y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en manos de Israel, mas Jehová no le dio respuesta.
aquel día. No le dio respuesta. Y eso es fuerte, familia, porque esto nos recuerda que no basta hacer cosas religiosas. Necesitamos caminar verdaderamente alineados con Dios. Cualquier decisión, por pequeña que sea, por insignificante que sea, hay que consultársela a Dios y esperar la respuesta en el tiempo de Dios, porque las decisiones tomadas sin sabiduría espiritual pueden traer una carga y lo peor es que puede traer confusión a otras personas. Entonces, antes de actuar impulsivamente, debemos de buscar la dirección y el discernimiento en la presencia de Dios. Amén. Y por último, Dios es el que da victoria, pero el corazón debe permanecer alineado con Dios. ¿Sí? Del versículo 47 al 52 dice, las guerras continuas de Saúl. Dice, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Saúl tuvo victorias reales y Dios le permitió avanzar y pelear contra muchos enemigos, pero el capítulo termina dejando una sensación bien importante. Las batallas continuaban y el corazón de Saúl comenzaba lentamente a desviarse por algo que se llama el orgullo, por algo que significa no tomar en cuenta a Dios de acuerdo a las decisiones. Porque tener resultados no siempre significa estar plenamente alineado espiritualmente, ¿o sí? Te lo hago te hago la pregunta, Mildred. ¿Será que a veces todas las victorias vienen de parte de Dios? ¿Tú qué crees? La Biblia me dice que todo lo bueno, todo lo perfecto viene de Él. Así que si todo lo bueno viene de Él, es de Él. A veces tenemos lo que llamamos mal llamado victoria, que son cosas temporeras que el enemigo, con el permiso del Padre, nos hace sentir que tenemos éxito, que tenemos ganancia, pero es temporal. Eso es Ujú. temporal, no es eterno. Tener resultados no siempre significa estar plenamente alineado espiritualmente, y eso no los enseña. Aquí nos está mostrando eso, Dios a través de su palabra. Aparentemente pensamos que todas las victorias o todos los resultados positivos significan estar nosotros alineados con Dios o que viene de Dios. Hay personas con gran capacidad, como lo fue aquí Saúl. Saúl peleó y salió victorioso, pero Dios estaba mirando más el corazón de Saúl y mientras que Saúl estaba mirando toda la parte externa. Todas las victorias eran externas, no internas, porque todo parte del corazón. ¿Sí? Entonces, la verdadera sensibilidad o la verdadera estabilidad espiritual no depende solamente de victorias visibles, sino de permanecer nosotros obedientes, ser sensibles a Dios, a la voz de Él. Porque una cosa son los logros que obtienes de acuerdo a tu capacidad y otra cosa son las victorias que Dios te da a través de sus propósitos y sus planes. Entonces, por eso tenemos que cuidar nosotros nuestra relación con Dios diariamente. Amén. Son tres cosas que nos enseña estos pasajes. Primero, la fe verdadera confía en el poder de Dios. La fe verdadera. Dos, las decisiones impulsivas pueden traer consecuencias y traen consecuencias. Y número tres, Dios no solo mira resultados, Dios mira es el corazón. ¿Vieron?
Eso es lo más importante. Así que vamos a seguir entonces con Juan. ¿Cuál es la cita de Juan? Juan 7:30 al 53. Juan 7:30 al 53. Mildred, adelante Mildred. Amén. Juan 7:30 al 53. Ujú. Entonces, aquí habla, este es el Cristo. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús, todavía un poco de Entonces Jesús tiempo dijo, estaré. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. ujú, Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ujú. División entre la gente. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Perdón. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Nunca ha hablado hombre así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley maldita es, le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso vuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nunca se ha levantado profeta. Amén. ¿Tienes algo que decir, Mildred? Eh, de verdad que yo creo que esta controversia de esto todavía la seguimos viviendo. Todavía siguen personas divididas en si es él, si él no es. Y yo creo que esta controversia que inició hace miles de años, todavía las personas siguen divididas. Ujú. Por eso es que hay tanta religión y tanta secta y tanta disensión, como Y dice aquí mucha la palabra. confusión, ¿verdad? Ajá, porque yo creo que cada uno, pues, como yo digo, a veces toman la palabra como cena buffet. Yo elijo qué me como y lo que no me gusta digo que está mal,
pero no lo he probado. Y lo interesante de todo esto es cuando, de toda esta enseñanza, además de eso, es cuando el Señor te dice, yo soy río, o sea, ven a mí y sáciate. Y a veces nosotros seguimos teniendo sed porque tomamos a media de esta enseñanza, de esta palabra, de esta búsqueda. Y, y yo creo que aquí está bien claro, ven a mí y te vas a saciar y vas a llenar todas esas necesidades que a veces las buscamos en el mundo y por eso es que hay disensión entre el humano, porque siempre estamos buscando donde no tenemos que buscar. Ujú. Amén. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Siempre he dicho, no creamos en el hombre, no crean en mí, solamente creamos en lo que el Espíritu les da como discernimiento. Míreme, aquí nuestro Señor Jesucristo estaba rodeado de personas religiosas, personas que tenían mucho conocimiento de Dios, pero no conocían a Dios, ¿sí? No tenían una relación con Dios. Por eso es que a Jesús, mire lo importante de esto. ¿Por qué no le creen a Jesús? Aquí viene el punto importante. ¿Por qué no le creen a Jesús? Porque venía aquí de Galilea y lo había dicho la vez pasada Mildred, que no era la profecía así. Entonces Ujú. ellos por eso dudaban. Porque la promesa viene del linaje de David, de Belén. Pero Jesús se crió ¿en dónde? En Galilea. Ellos no sabían. Ellos decían, bueno, ¿y acaso de Galilea puede venir algo, puede venir esa promesa? Si era algo insignificante, ¿cierto que sí? Si era algo insignificante. Y a veces nosotros miramos las apariencias más que el llamado de Dios. Porque de lo más vil y menospreciado ha escogido Dios del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Cierto que sí? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y mire lo que dice en el versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él esas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Versículo 36. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Jesús se lo dijo claro a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Porque las cosas del espíritu hay que discernirlas espiritualmente, pero como eran personas religiosas, no entendían de qué forma estaba hablando nuestro Señor Jesús, porque no tenían el espíritu de Dios. Sabían tanto del mundo religioso porque la religión es vacía. ¿Entendieron? La religión no te va a dar discernimiento. En la religión no hay poder de lo alto que es el Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 37. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrá ríos de ¿qué? Ríos de agua De viva. agua viva. Solamente nuestro Señor Jesús, Él está diciendo, Él es la única fuente de agua viva que te va a saciar esa sed espiritual, no física.
Recordemos que capítulos atrás hablamos que Jesús les dijo a ellos también, a muchas de las multitudes que le seguían simplemente supliendo sus necesidades físicas, pero luego les dijo, vengan y coman de ese cuerpo, que es mi pan, vengan y beban de mi sangre. O sea, ya le estaba hablando desde un punto donde ellos ya decían, venga, pero este no es lógico, ¿cómo así que vamos a comer de su cuerpo? Entonces, de esa forma habla nuestro Señor Jesús para que nosotros tengamos discernimiento espiritual. Amén. Mire, les digo, los religiosos creen que están haciendo correctas las cosas, pero su corazón no está alineado con Dios. Amén. No está Amén. alineado con Dios porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces luego venimos a este punto, versículo 40. Dice, entonces algunos de la multitud oyendo esas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Y otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea debe venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces hubo disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Sí? No podemos señalar a una persona simplemente porque no tiene estudios o porque no tiene una iglesia o porque no tiene quizás preparación o porque viene de tal lugar. No, no podemos señalar a nadie. La persona que tú menos crees ese es escogido por Dios y listo. El que menos Amén. creamos, porque Dios no se vale de lo que tú eres externamente, sino que Dios miras el corazón. Porque Dios al orgulloso, al altivo, ese lo desprecia, lo mira desde muy lejos. Pero Dios mira su corazón humilde, sencillo. Ellos miraban apariencias, mientras que Dios solamente miraba el corazón. Amén. Por eso es importante tener nosotros claro. Míreme, si ustedes van y conocen todas las historias de aquellos hombres escogidos por Dios, podemos ver que no son personas ni famosas, ni populares, ni estudiosos, ni teólogos, ni maestros, nada de ese tipo de cosas. Fueron personas común y corriente. Escudriñen las escrituras y verán. Por eso es que el modelo de la humildad es nuestro Señor Jesús. ¿Acaso de Galilea saldrá algo bueno? Muy bien. Y por último, aquí viene que dice que es rechazado por las mismas autoridades. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, a los fariseos, y esto le dijeron, ¿por qué no la habías traído? Y dice el versículo 50, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, nunca. Habían personas que creían. Y uno de ellos fue Nicodemo, que creía en él, mas no entregó su corazón a él. Eso es una cosa diferente. Una cosa es creer y otra cosa es entregar el corazón. Totalmente diferente. Muchas personas creen y admiran las cosas de Dios y saben quién es Jesús, pero no tienen una relación con Dios. Es algo totalmente diferente. Mírame, Nicodemo cuando tuvo esa conversación allá en Juan capítulo 3, que tuvo esa conversación con nuestro Señor Jesús, le digo, fue convencido y supo que era el Mesías, pero su mundo religioso, su posición, su fama, su zona de confort no permitió seguirle. ¿Por qué? Porque era más pesado su mundo que realmente seguir a nuestro Señor Jesús. Entonces, son tres cosas aquí que nos enseña estas escrituras. Y lo primero es
El propósito de Dios no puede ser detenido por el hombre. ¿Oyeron? Podemos estar rodeados de enemigos, pero Dios es el que tiene el control de todo. Número dos, Jesús sigue siendo la única fuente que satisface el alma. La única fe. No hay otra fe, solamente Él. Y número tres, cada corazón debe decidir qué hará con Cristo. Amén. Porque el que corre a Jesús con sed espiritual jamás regresará vacío. Jamás. Por ahí me leí un libro que es extraordinario y se los dejé a los chicos en la prisión, porque yo lo hice 4 veces allí en reunión con ellos, cuando estaba dentro. Y se llama Una vida con propósito de Rick Warren. ¿Sí? Y allí dentro de un capítulo de ellos decía Rick que Dios nos va a preguntar, bueno, ¿y qué hiciste con nuestro Señor Jesús? ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Qué hizo? ¿Creyó? ¿Lo rechazó? ¿Lo admitió? ¿O si lo tomó como su Señor y Salvador? ¿Qué hiciste? Y creo que es aquí donde la enseñanza nos dice, ¿qué quieres tú con Cristo? ¿Seguir admirándolo o seguirle de verdad? Amén. Muy bien. Vámonos entonces para el Salmo, por favor. Salmo 109, completito del 1 al 31. Salmo 109 completito, listo. Reinita. ¿Y Janecita, estás por ahí? Sí, maestro, aquí estoy. Listo, Janecita. Para que lo leas ya enseguida también con Reinita, ¿listo? 109 del 1 al 15, Reinita. Dice la palabra de Dios al músico principal de David. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se ha abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. La imprecación. Pon sobre el impío y Satanás esté a tu diestra. Cuando sufre, cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saquen su trabajo. No tengan que le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación se ha borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria. Amén. ¿Perquise? Amén, sí. Amén. Janecita 16. Amén. Y por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte, amó la maldición y está y está la Y y esta le esta sobrevino. le sobrevino y Ujú, no quiso la bendición y ella se alejó de él. Wow. ujú. Se vistió de maldición como de su vestido, perdón, se vistió de maldición como de su vestido
y entró como agua en sus entrañas y Ujú. como aceite en sus huesos. Wow. Séale como vestido con que se cubra y el lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que me hablan mal contra el alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor a tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena, Ujú. porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido y dentro de mí. Me voy como, me voy como la sombra cuando declina, y soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Wow. Levántame, levántense más, Levántense. más sean avergonzados y regocíjense su siervo, sean vestidos de De ignominia ignominia. los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca y en medio de muchas alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre, mas libra su alma a los que le juzgan. Para librar su alma de los que le Para juzgan. librar, para librar su alma a los que le juzgan. Perdón, sí, Mire amén. cómo conecta todo esto con este Nuevo Testamento, ¿cierto que sí? Sí, Aquí vemos un Salmo 119 y 109. es un salmo de David. Recordemos que David es la figura de Cristo, ¿sí? Y entender que muchas de las cosas que él escribía era de acuerdo al Espíritu. Y el Espíritu es el que daba revelaciones, muchas revelaciones. Y todo lo que le pasaba eran momentos, se dice, momentos escatológicos, ¿no? Y aquí en este salmo vemos versículos escatológicos, vemos versículos mesiánicos, proféticos. ¿Y la tarea cuál va a ser? Les voy a dejar una tarea para el día de esta mañana. Van a escudriñar este Salmo 109 y van a poner ahí, por favor, cuáles son los versículos mesiánicos. ¿Oyeron? ¿Cuáles son los versículos mesiánicos y por qué es un versículo mesiánico? ¿Oyeron? Hay como cuatro o cinco. Se podría decir que todo, porque pues ahí vimos que Jesús estaba rodeado de esos falsos acusadores. Estaba rodeado de personas que querían prenderle, querían matarle, porque a los suyos vino, los suyos no le recibieron, antes lo crucificaron, digámoslo así. ¿Cierto que sí? Entonces esa va a ser la tarea para el día de hoy. ¿Oyeron? ¿Estamos de acuerdo? Rocío, Juanita, Celina, Janet, Mildred, Reinita. Sí. Ok, maestro. Amén. ¿Listo? Por favor, lo vamos a hacer. ¿Vale? Proverbios. Proverbios capítulo 15 del 5 al 7. ¿Dónde estará Celinita? Aquí estoy, maestro. Qué belleza. Tu voz me Oh, encanta, Celinita. gracias, maestro. Es el Señor que ha puesto esa gracia en mí. Amén. 15 o qué. Amén. Dígame, Proverbios 15. Sí, 5 al 7. Amén. Así dice la palabra de Dios. 5 al 7. El necio menosprecia el consejo de su No, padre. Oh, yo no. estoy Ah, mal. no, 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 sí, está bien. Yo estoy metido en el 7. Adelante. El El necio. necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Ajá. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación
en las ganancias del Del impío. impío. Wow, qué Ajá. cosa linda esto. Gracias, El maestro, por 7, hasta el 7 es. Ok, sí, la boca de los sabios esparce sabiduría, ajá. no El así el corazón corazón de los de necios. los necios. Amén. Estamos Gracias hablando por la aquí. oportunidad. Amén, amén. Sabiduría y Y necedad. necedad. ¿Sí o no? Sabiduría y necedad. Sabiduría, la fuente divina que es Dios, y así como estemos, como está alineado nuestro corazón, pues así va a salir aún palabras de nuestra boca, ¿no? Porque la fuente es Dios. Pero si tenemos un corazón necio, duro, orgulloso y soberbio, así mismo va a salir las palabras de nuestra boca. Pero dice, el necio menosprecia el consejo de su padre. Muchos de los religiosos sabían quién era Dios, pero menospreciaban su palabra porque no la obedecían. Dice, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Cuando nosotros tenemos ese espíritu de enseñable, pues entraría ahí la prudencia, la humildad, la sencillez para poder nosotros ser corregidos y ser transformados por Dios. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. ¿Sí? Solamente en Dios tenemos todo. Dice, creo que es en Filipenses 4:19, dice que eh, mi Dios pues suplirá todo, oiga, todo lo que hay según las riquezas en Cristo Jesús. Todo va a suplir el Señor. ¿Por qué? Porque en Él lo tenemos todo. Amén. Tenemos una gran provisión, pero turbación en las ganancias de quién? Del impío. El pueblo religioso creía que estaba ganando almas, creía que estaba haciendo bien las cosas, pero vivían más bien una vida de impiedad, una vida de grandes consecuencias. Y la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Ya quedó claro. Amén. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana, gracias por tu amor, por tu verdad, gracias por hablarnos, Señor, por confrontarnos. Gracias porque la verdad duele, mi Señor, pero es la única forma de nosotros poder ser corregidos, Señor. Y te damos gracias por ello, papá. Gracias porque hemos entendido, mi Señor, de que a veces, como dice Proverbio 16:25, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y te queremos pedir en esta mañana, Señor, que tú nos des discernimiento espiritual, mi Señor, porque a veces creemos que esas victorias que estamos obteniendo, pues, vienen de ti, Señor. Pero cuando nuestro corazón está alineado contigo, ay, sí, Señor, entendemos que vienen de ti, pero si nuestro corazón no está alineado contigo, si no te tomamos en cuenta, Señor, sabemos que es nuestras propias victorias, así como el rey Saúl, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, quien nos da ese discernimiento y nos permite caminar con sabiduría. Gracias porque hemos entendido a través del Nuevo Testamento, mi glorioso Dios, de que nuestro Señor Jesús es nuestra máxima autoridad, es nuestro Señor, nuestro Rey, es nuestra vida plena, Señor. Así que, papá, te pedimos que seas tú glorificándose en medio de todas aquellas personas que solamente conocen tus cosas, admiran tus cosas, Señor, celestiales, pero no han podido disfrutar de ellas, Señor. No pueden experimentar esa verdadera fuente que eres tú. Gracias, Padre, porque a través de este salmo entendimos, mi Señor, de que todo estaba escrito desde el Antiguo Testamento, todo estaba escrito, Señor, de ti, mi Señor Jesús, porque tú eres el Mesías, el que iba a venir, Señor. Cómo todos sus enemigos te rodearon, Señor, cómo se burlaban de ti, pero tú saliste más que vencedor, porque fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, mi Señor. Así que igualmente nosotros, Señor, danos esa fuerza y fortaleza para seguir avanzando,
seguir creyéndote, seguir obedeciéndote y seguir que nuestro corazón esté alineado con el tuyo. Gracias, Padre, porque entendimos a través de Proverbios que tenemos que tener esas palabras de sabiduría, esa vida que esté reflejada por lo que eres tú, Señor. Así que gracias te damos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia.